Saludos, soy Anne y esto es Home and Work. Muchos trabajamos o estudiamos con computadoras. Quienes usamos los equipos portátiles solemos estar expuestos al sobrecalentamiento de estos. Una buena alternativa es utilizar un soporte o ventiladores, y mejor aún es usarlos combinados. En esta ocasión les quiero hablar sobre el soporte de laptops Maxwell con 2 extractores y su modo de utilización. A futuro en otro video mostraré una versión alternativa improvisada con métodos caseros. Desde su página web se nos muestran imágenes y se nos destacan sus bondades. Mejora la postura del usuario, evita que el equipo se caliente, o mejor dicho, no se caliente tanto. Y que si bien usa una entrada de USB, nos proporciona 4 más, con lo que ganamos 3 entradas extra. Lamentablemente tuve problemas al utilizarlo por primera vez, y ni la página web ni los tutoriales que encontré en internet me sacaron las dudas, tampoco los videos de unboxing o desempaquetado. Así que tras aprender por mí mismo, les presento este tutorial improvisado. El producto, además del soporte, incluye un cable para conectarse a la laptop y un papel con instrucciones. Dicho cable posee 2 entradas, una pequeña para conectarse al soporte y otra más grande para la computadora. El soporte posee 2 aletas enfrente para respaldar el portátil y atrás una especie de articulación para levantarse. La reconoceremos con facilidad, pues detrás dice pull o tire. Según leí en foros y redes sociales, muchos han tenido problemas con esta parte, ya que si bien no es difícil de tirar, da la impresión de que si aplicamos mucha fuerza o si usamos ambas manos se fuera a romper. En lo personal yo uso un objeto resistente, delgado y sin punta ni corte. Lógicamente, si la herramienta usada es metálica, no deben hacer esto con el soporte o la computadora conectadas a corriente. Desde donde se tira, metemos el artículo, en mi caso una cuchara, y buscamos por los costados unas hendiduras delgadas, demasiado estrechas para los dedos. Al encontrar la primera, ejercemos un poquito de fuerza sin excedernos y repetimos lo mismo en el otro extremo. Ahora ya podemos abrir el soporte con gran facilidad. Por ejemplo, yo lo hago con mi mano izquierda, aún siendo diestro. Ahora encajamos las piezas para formar una especie de triángulo. En esta posición abrir las aletas delgadas será facilísimo. Procedemos a montar el equipo sobre su base, acomodándolo en las aletas. Si observamos con atención, notaremos que hay suficiente espacio para que circule el aire bajo nuestra laptop. Además, esto es muy eficaz y la superficie donde trabajamos mantiene el calor, como una cama o una mesa con manteles. Continuamos conectando el cable, la entrada pequeña en el respaldo, y la grande al ordenador. Observamos por delante del equipo, donde encontraremos 2 luces y un interruptor. Al estar apagado, solo una luz encenderá, con lo cual podremos usar los nuevos puertos USB, pero no los extractores de aire. Al estar prendido, brillarán las 2 luces, y los extractores empezarán a refrescar el equipo. Apagar una de las luces verdes puede ser muy útil si tienes la batería baja, o el ruido de los extractores te molesta al grabar tu voz. Conectamos el ratón o mouse y vemos que este se enciende. El multipuerto USB se mantendrá activo mientras el PC se encuentre encendido o en suspensión, mas se desactivará si el equipo está apagado o en hibernación. Lo corroboraremos poniendo el equipo en suspensión. Y ahora en hibernación. Al volver de la hibernación o encenderlo tras apagarlo, el soporte se enciende automáticamente. Gracias por su atención, y si el tema les ha gustado pueden apoyarme compartiendo, comentando y suscribiéndose. Como dije al inicio de este episodio, a futuro realizaré otro video donde mostraré una alternativa improvisada con métodos de fácil acceso. ¡Hasta pronto!